Trump cayó en la trampa de Venezuela y todavía no se ha dado cuenta del tamaño del problema que acaba de desatar para él mismo, ¿eh? No para Venezuela o China, para él mismo y para los Estados Unidos. Fíjense, desde el momento en que él secuestra a Maduro, lo saca del tablero geopolítico por la fuerza, obviamente, se lo lleva como trofeo político y luego lo quiere vender como una victoria. Estados Unidos activó un mecanismo que no aparece en los manuales clásicos del hegemón, no aparece en los discursos, no sale en las conferencias de prensa, no se ven los mapas militares, pero que golpea justo donde más le duele a los estadounidenses, que es la arquitectura que sostiene al hegemón del dólar. Y no se dio cuenta Donald Trump cómo al secuestrar a Maduro terminó dándole un balazo en el pie de la estructura de ese hegemón. Maduro dejó una trampa muy bien armada desde hacía años. Fue una trampa silenciosa muy bien estructurada, financiera, energética, geopolítica, diseñada para que el costo de tocar a Venezuela no se pagara en Caracas, sino que se pagara en el mismo Washington, en Wall Street y en los cimientos del sistema que le permite a los Estados Unidos vivir endeudados sin consecuencias inmediatas. Yo creo incluso que este plan, esta revancha geopolítica de Venezuela, seguro no fue planeada solamente por Maduro. Muy probablemente viene desde las épocas de Hugo Chávez, por si un día Estados Unidos se atrevía a hacer esto. Y la narrativa oficial, pues hoy nos dice que hay mucha seguridad, que se está combatiendo al narcotráfico, que se restauró el orden en Venezuela, pero esa historia se deshace cuando uno le echa un ojito al contexto completo, porque Venezuela no es un país cualquiera. Venezuela no es Irak, ni Libia, ni Siria. Es el territorio con las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta Tierra. Imagínense nada más, pues que estamos hablando de una cifra que ronda entre los 300,000 millones de barriles. Y aunque mucha parte de ese crudo sea pesado, que es difícil de procesar, pues sí es cierto, lo es, pero no es un detalle técnico menor. Ese precisamente es el corazón del asunto. Pongan mucho ojo a lo que les voy a decir y ahora ven dónde está la trampa que dejó Maduro. Al final de cuentas, Maduro se ha convertido en el queso de la ratonera que Trump quiso atrapar y se atrapó él mismo. Porque por muchísimo tiempo, por décadas, se la pasó amenazando a Venezuela y a Nicolás Maduro, a su gobierno muy en específico. Él tuvo mucho tiempo para planear esto. Y ese petróleo estuvo por todo ese tiempo pues integrado al circuito energético dominado por los Estados Unidos, pagado en dólares, sancionado. Pero a partir de las sanciones, del bloqueo financiero y del aislamiento forzado, pues Caracas empezó a hacer lo que cualquier país racional hubiese hecho en una guerra económica. Buscar salidas, buscar alternativas. Y ahí es donde entró China y Rusia. Ahí es donde también entra Irán, no como aliados incondicionales de Venezuela, sino como socios de conveniencia, socios funcionales en un mundo donde el dólar dejó de ser neutral y se convirtió en un arma. Maduro entendió muy bien ese juego, algo que Washington se niega a aceptar públicamente, pero que todos sabemos que cuando el dólar se usa como castigo, pues los países aprenden a vivir sin él. El mejor ejemplo, Rusia, China. A lo mejor esto no pasa de un día para otro, no pasa con discursos grandilocuentes, pero sí con acuerdos bilaterales, con pagos en monedas locales, con trueques energéticos, con oro, con intermediarios, con rutas más largas, pero siempre más seguras. Y Venezuela pues comenzó a vender petróleo con descuentos, sí, pero cobrándolo fuera del circuito tradicional. Y parte de ese crudo, ¿a dónde creen ustedes que se fue? Pues se fue a China, parte a intermediarios asiáticos, otra parte a mercados grises que no aparecen en las estadísticas limpias de Occidente, pero que existen. ¿Y saben qué? No solo existe, funcionan.
Y el objetivo no era enriquecer a Venezuela rápidamente. El objetivo era sobrevivir. Y de paso, pues debilitar al hegemón del sistema que los estaba asfixiando. Y aquí es donde empieza la trampa que dejó Maduro. Porque Estados Unidos cree que secuestrándolo, pues tomó el control del territorio. Cree que tiene el control de sus puertos o de sus pozos petroleros. Que controla el flujo de la riqueza venezolana. Pero eso dejó de ser muy cierto. Miren, el verdadero control en Venezuela y en su riqueza está en quién fija las reglas de pago. ¿En qué moneda se liquida la energía? ¿Quién queda fuera del sistema cuando esas reglas cambian? Esa es la trampa que dejó Maduro. Y el hegemón del dólar no se sostiene nada más porque el dólar sea moralmente superior, como dice Donald Trump. A ver, se sostiene porque el comercio energético global desde los años 70 pues se estructuró precisamente alrededor de esa moneda. Y eso fue lo que le permitió a Estados Unidos financiar déficits colosales, tener un techo de deuda impresionante, guerras interminables, rescates financieros, sin que la inflación interna explote de inmediato. Y mientras el mundo necesitara dólares para comprar petróleo, pues ese sistema se iba a mantener en pie. Y Venezuela empezó a operar como un laboratorio incómodo para ese modelo. No porque ella solita pudiera derribarlo. Digo, no lo voy a decir y decirlo obviamente sería una fantasía, sino porque mostró al mundo que incluso un país devastado, sancionado y bloqueado, pues podía mantener los flujos energéticos significativos fuera del dólar. No es casualidad que China haya mantenido esta relación con Venezuela, sobre todo en materia energética, incluso hasta en los peores momentos. ¿Ustedes por qué creen que Rusia respaldó no solamente moralmente, o sea, técnicamente, financieramente, cuando nadie más quería tocar ese crudo venezolano? No se trataba solamente de solidaridad política. Esto no era una cosa ideológica de, tú estás contra Occidente, yo también, pues vamos a ser cuates. No, esto se trataba del ensayo general. Cada barril que se vendía sin pasar por los bancos estadounidenses, cada transacción que evita sistemas de compensación occidental, pues era un trancazo que le daban, que erosionaba la credibilidad del dólar. Y Trump, pues en su lógica de fuerza, se le hizo muy fácil creer que al sacar a Maduro iba a resolver el problema de raíz. Y lo que hizo, pues voilà, ahí está la trampa. Todo lo contrario. Secuestra al jefe de Estado y hacerlo fuera de cualquier marco legal internacional, pues lo que termina haciendo es enviar un mensaje brutal al resto del mundo. No importa si eres presidente, no importa si eres mandatario, no importa si eres rey de Reino Unido, primer ministro, si no juegas con las reglas de los Estados Unidos, te secuestran. Ese mensaje, amigos, no genera obediencia a largo plazo. Ese mensaje es el que está alejando ya por completo a Europa de los Estados Unidos. Ese mensaje es el que volteó a la OTAN contra Estados Unidos. Ese mensaje es el que generó miedo, pero también un pánico global. Y ahora países que antes eran aliados tradicionales de Estados Unidos están viendo con mucha desconfianza al régimen de Trump. No porque tengan simpatía con Nicolás Maduro. Muchos de ellos pues ni se agradaban, ¿verdad? Ven ustedes el caso de Reino Unido o España o Europa en general. Eso se trata de supervivencia sistemática. Porque, a ver, lo que las potencias están diciendo es a Venezuela, a Maduro lo secuestraron. Muchos dicen, bueno, Maduro es un presidente de un país de tercer mundo. No, señores. Maduro era el presidente de uno de los países más ricos del planeta Tierra, con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, en términos de riqueza absoluta, el resto de las potencias que son igual de ricas, o incluso me atrevería a decir un poquito menos por la riqueza que tiene enterrada Venezuela, están diciendo, si eso se lo hizo a Maduro por sus reservas, ¿qué no hará conmigo por mi posición geopolítica estratégica? Llámese Groenlandia, llámese Canadá, llámese México, llámese China. Si hoy fue Venezuela por su petróleo,
A ver, pues mañana puede ser cualquier otro, por su gas, por el litio, o porque le interesa. Nada más por su posición geopolítica. Y mientras en Washington se está celebrando esta victoria inmediata, pues en Asia se están haciendo cálculos mucho más fríos. Fíjense, China no necesita salir a gritar ni desplegar flota para responder. Ya sacó una respuesta que pues es muy estructural y que formaba parte del plan de Maduro. Lo que hace es aumentar acuerdos energéticos en yuanes, fortalecer sistemas de pagos alternativos, expandir swaps de monedas con bancos centrales y finalmente pues consolidar su mercado de futuros de petróleo denominado en su propia divisa y no en dólares. Nada de eso, amigos, es un golpe especulativo, ¿eh? Es una marea lenta. Rusia también ya está haciendo lo suyo. ¿Cómo? Pues está integrando comercio energético con monedas locales, está usando bancos fuera del radar occidental y está reduciendo su exposición a activos denominados en dólares. Irán, con décadas de experiencia en esto por las sanciones, pues está aportando manuales completos de cómo operar en la sombra sin colapsar, a pesar de que hoy está apuntando tanto Estados Unidos e Israel contra el ayatolá Ali Jamenei. Pero la genialidad de esta trampa, amigos, de amargarle la fiesta a Donald Trump, la trampa venezolana, pues es que ahora ya no depende de que Maduro esté o no esté en Miraflores. Trump pensó que quitando a Maduro el chavismo se acababa. Hoy el chavismo está más vivo que antes, porque le ha dado esa furia, ese coraje, esa indignación al resto de Venezuela. Y no nada más eso. Hoy hasta los que criticaban a Maduro en el mundo, ¿vieron ustedes cómo votaron en la ONU? Es un proceso que ya estaba en marcha, pero que sacarlo no reintegra mágicamente a Venezuela al viejo orden. Al contrario, lo que hace es legitimar el argumento de Maduro de que ese orden es coercitivo y que es peligroso. Las palabras que decía Maduro, imperialismo, yanqui, todas esas palabras, ahora las repite Macron y Europa. Entonces, esa es la trampa, que el hegemón del dólar se está presentando ya con su verdadera cara, como arrogante, como garante de la estabilidad, pero en realidad ya fuera caretas, actúa como cobrador violento de piso cuando alguien intenta salirse del carril. Y ese alguien puede ser cualquiera. España, Francia, Alemania, Groenlandia, Dinamarca, Canadá, México, cualquiera. Esa contradicción, amigos, sin careta, sin diplomacia, es oro puro para Nicolás Maduro y para quienes lucharon por acelerar un mundo multipolar. Lamentablemente con su libertad, pero le dieron la razón. Cada sanción, cada secuestro, cada confiscación, cada acto extraterritorial, pues le da la razón a Maduro de que ese sistema no es neutral y por lo tanto es un sistema que debe ser reemplazado o al menos diversificado y que el hegemón del dólar debe desaparecer. Y esa idea, ¿saben qué? Ya se la compró Europa a Maduro a raíz de su secuestro. Estados Unidos subestimó demasiado el poder de un presidente secuestrado. Creyó que las decisiones financieras eran binarias. O estás adentro o estás afuera del dólar, punto. Pero la realidad es que el proceso es mucho más diferente. Nadie apaga el interruptor de golpe. Nadie baja el volumen poco a poco. Venezuela no iba a destruir al hegemón del dólar sola. Pues yo no les digo eso. Pero lo que sí hizo es ser ese catalizador. Fue el ejemplo incómodo. Fue el caso de estudio que hoy está viendo Francia, Dinamarca. ¿Saben ustedes? Europa antes no creía que Trump se atreviera a invadir Groenlandia. No lo creían. Decía que era su forma de hablar. Ahora no solo lo creen. Hasta Reino Unido está moviendo a su flota naval para proteger a Dinamarca. Hasta la OTAN está amenazando con sancionar a Estados Unidos y retirar todas las tropas de Europa, de los estadounidenses. ¿Por qué? Pues porque Trump al intervenir de esa manera convirtió ese experimento en una advertencia para el resto del mundo, incluso para sus antiguos aliados. Se convirtió en un paria. Y las advertencias, cuando se saben leer, cambian los comportamientos.
Porque como decimos en México, si las barbas de tu vecino ves mojar, pon las tuyas. Ves cortar, pon las tuyas a remojar. Y además hay un elemento que resulta irónico, pero yo creo que merece toda nuestra atención. Fíjense, el mismo país que acusa a otros de romper el orden internacional es el que actúa al margen de la ley cuando le conviene. El mismo país que se le ha pasado años hablando de los derechos humanos, de las dictaduras, de llevarle la democracia al mundo, es el que la está violando. El mismo sistema financiero que predica reglas, pues es el que la suspende selectivamente. El mismo país que le impuso al mundo el libre comercio es el que ahora habla de tarifas. Decía Karl Polanyi, los mercados no se autorregulan, necesitan poder económico que los sostenga. Cuando ese poder se mueve así arbitrariamente, pues los mercados siempre buscan refugios alternativos. Ayer leía yo una nota, por cierto, muy interesante en inglés, que era algo así como ¿cuándo volverá el peso mexicano a la cordura? Una cosa más o menos así. La nota se trataba, sobre todo dirigida a los, como les dicen, expats, ¿no? Expatriados, que en realidad son inmigrantes estadounidenses que viven en Estados Unidos. Así, cuando uno va a vivir a Estados Unidos le dicen inmigrante, pero cuando ellos se van a vivir a México les dicen expats, ¿no? Pues se ve más bonito. Bueno, era una nota dirigida a ellos. ¿Cuándo se va a acabar la locura del peso mexicano? ¿Por qué? Pues porque cada vez su dinero vale menos en México. ¿Quieren saber por qué? Porque hoy los mercados están buscando refugios alternativos. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. No por un tema ideológico, es por cálculo. Y esa también es parte de la trampa, porque tiene un comportamiento interno para Estados Unidos, que es mantener el rol del dólar como eje del sistema, pero eso requiere credibilidad. Y hoy Estados Unidos no la tiene con Trump al frente. Cada acción de estas locuras que él hace, cuando demuestra precisamente que el dólar es un arma y no un instrumento, pues les quita esa credibilidad. A corto plazo a lo mejor no pasa mucho. Sí que pasa, ¿eh? No mucho, pero pasa. Nada más que los mercados siguen, la gente sigue pagando en dólares, pero por debajo se ajustan estrategias. Y hoy estamos viendo bancos centrales que diversifican reservas y ya no en dólares, ¿eh? Contratos que se renegocian y ya no en dólares. Infraestructuras de pago que se duplican. El imperio, el hegemón, como advertía Paul Kennedy en este estudio que sacó sobre el auge y la caída de las grandes potencias, pues no suele colapsar por un enemigo externo directo, es por la sobreextensión y la incapacidad de ellos mismos de adaptarse pues, a un entorno cambiante. Trump creyó que estaba castigando a Venezuela. Trump creyó que le arruinó la vida a Maduro, pero terminó pegándose un pepazo en el pie él mismo. Y al dólar, peor aún, ¿no? Porque lo que mostró es que cuando la economía y la diplomacia no alcanzan, pues queda el secuestro y la fuerza. Y la fuerza en estos momentos, pues ya no es garantía de obediencia económica. Hace 50 años, pues sí, manoteaba la mesa y el mundo decía, sí señor, dime rana y yo salto. Hoy, ¿qué pasa? Venezuela devastada y golpeada, pero entendió antes que muchos el poder real que está no solamente en los tanques, sino en los sistemas. Y preparó su trampa no para generar una guerra convencional que nunca le iba a ganar a Estados Unidos, pero sí para exponer la fragilidad estructural del dólar y que el resto del mundo ponga sus barbas a remojar. Esa es la verdadera devolución del golpe. Ese es el desenlace, que a lo mejor no va a ser inmediato. No vamos a ver en un mes que el dólar deje de ser relevante de golpe, ¿no? Ya para febrero, no. Pero lo que sí hay es un desgaste aceleradísimo. Y ese desgaste pues lleva una pérdida gradual de centralidad y lo que está haciendo pues es acelerar por decisiones torpes que confirman los peores temores de quienes ya buscaban salidas y le dan la razón al discurso de Maduro. Trump se va a arrepentir por lo que hizo. No a lo mejor por el secuestro de Maduro, pero sí por las consecuencias que eso tuvo en el escenario completo. Porque tocó una pieza creyendo que el juego era local y nada más iba a afectar a América Latina, cuando en realidad lo que hizo fue mover todo el equilibrio global.
todo el equilibrio global. Y ahora se está dando cuenta de esta realidad y los mercados también se están dando cuenta de esa realidad y el dólar está reaccionando y no para bien. Así que si les gustan estos análisis, pues los invitamos a suscribirse al canal porque aquí siempre estamos analizando lo que los medios tradicionales de información o de desinformación, mejor dicho, no te quieren decir. Dice Eduardo, los gringos ayer se asustaron cuando vieron al pueblo en la calle. El dólar se está desgastando cada día más. Vean ustedes las reacciones de Macron de esta semana, de la primer ministra danesa, de Alemania y hasta de Reino Unido ayer, amenazando ya con expulsar a todas las tropas estadounidenses en Reino Unido y a la OTAN también. Si eso no es desgaste, ¿qué es? Dice Marcial, Estados Unidos solo quiere el petróleo de Venezuela y el precio por despojar a Venezuela de su petróleo va a ser el fin del hegemón del dólar. Dicen nuestros amigos venezolanos, el que se mete con Venezuela se seca. Parece supersticioso, pero miren si no está secando al dólar. José Márquez dice, China vendió los bonos de Estados Unidos que se les venía en tiempos difíciles. Desde hace 2 años, China empezó a quemar de forma masiva bonos del Tesoro y Japón le siguió hace unos meses, el año pasado. Y no nada más Japón, Corea del Sur también. Así es, desde tiempos de Hugo Chávez. Boicot mundial. Excelente análisis, dice Aura Vargas. Caiga Donald Trump, va a caer, va a caer, va a caer. Así caerá el imperio de Donald Trump.
Pero a la vez no podemos subestimar este imperio, no podemos subestimar lo que están capaces de hacer, y por eso es un momento muy, muy crucial para la humanidad. O sea, cómo es que nosotros vamos a organizarnos y reaccionar frente a esas amenazas, y sí creo que tenemos que tomarlo en serio, Es fácil, las expectativas de México es que nos defendamos, pero claro que viendo a la doctora Sheinbaum que no es fácil negociar con una persona como Trump, que es un narcisista nazista. Entonces tenemos que apoyarla y ir adelante, siempre apoyarla al 100%. No nos vamos a... Lo que les voy a comentar no está en los titulares del día, amigos, sobre todo en el lado estadounidense, porque es humillante para Donald Trump, y es que México le acomodó 2 golpes directos en menos de una semana, golpes humillantes para Trump. Y lo más impresionante es que el mundo está celebrando lo que hizo México. El mundo se pone del lado de México. Fíjense las imágenes que ustedes vieron en plena Ciudad de México, que está ubicado frente a la Embajada de los Estados Unidos, en donde miles de mexicanos y personas que no nada más son de México, vieron ustedes con todo esto de la gentrificación, hay muchísimo estadounidense, francés, venezolanos, salvadoreños, gente de todos lados, pero sobre todo los estadounidenses y los franceses se sumaron a los miles de protestantes mexicanos que salieron a las calles contra el regreso de las amenazas imperialistas de Trump, y ahora quiere apuntar a nuestro país. El mensaje fue claro. Sheinbaum no está sola, respaldamos lo que dijo, pero no fue solamente una marcha, fue un mensaje. Sacaron una piñata, como ustedes vieron, con el rostro de Donald Trump y la destrozaron a palazos hasta que quedó nada, y luego la quemaron públicamente. Sacaron pancartas, hubo fuego simbólico, por supuesto, fueron marchas pacíficas. Y mientras eso ocurría, pues en las calles, también en el plano internacional, México le daba el segundo golpe a Trump, porque para sus pulgas, después de que quiere cercar a Cuba, y déjenme mostrarles esto para que vean que es verdad lo que les voy a decir, porque al mismo tiempo México estaba moviendo un buque petrolero que zarpó desde Veracruz y que habría llegado este viernes a La Habana con 85,000 barriles de crudo mexicano, en medio de las amenazas que Trump hacía de querer colapsar a Cuba. Fíjense que a mí se me hace muy preocupante, porque incluso la embajada canadiense acaba de sacar una alerta de viaje para no volar a Cuba ante las tensiones que se están dando, y México decide respaldar a el pueblo cubano en medio del colapso energético que está provocando después de que secuestrara al presidente venezolano. Y fue México, no fue Rusia, ni China, ni Irán. Fue México quien se convirtió en el único país con los tamaños, con las agallas para salir al rescate del pueblo cubano. Y es un golpe estratégico, porque es un movimiento que, pues sin anunciarse, sin mucha fanfarria, pues cambia todo el tablero geopolítico, porque México está desafiando de frente las sanciones impuestas por Estados Unidos. Decía alguien en el chat, siempre estoy muy atento a lo que ustedes comentan, pues que a Sheinbaum le faltan pantalones. Pues yo te diría que no hay un país del mundo que después de lo ocurrido en Venezuela se atreva a mandarle petróleo a Cuba en los últimos días más que México. Ojalá que pronto se sume Rusia o China, pero hoy por hoy el único que le ha mandado en esta semana petróleo a Cuba fue México, a nuestros hermanos cubanos. Y esto es solamente el principio, porque la protesta no solamente se quedó ahí, también hubo mucha solidaridad con lo que pasó en Venezuela, como ustedes vieron. Pero las imágenes de la piñata en llamas y de esta figura de Trump reducida a cenizas, pues claro, amigos, que le dieron la vuelta al mundo. Fue un contraataque emocional, simbólico y político. Primero, lo que estaban diciendo en las protestas es: la presidenta no está sola. A diferencia de Trump, que fíjense los que son las cosas, cambia el contexto, porque Estados Unidos se llenó de protestas contra su presidente y México se llenó de protestas respaldando a la presidenta.
En menos de un día vimos cómo ciudades enteras, lo checaron ustedes en las imágenes, Nueva York, Los Ángeles, Berlín, Buenos Aires, hasta Sydney, comenzaron a registrar manifestaciones masivas en apoyo a las amenazas que Trump ha hecho a México, en apoyo a México. También, por supuesto, hay mucha indignación con las amenazas que ha hecho a Europa Donald Trump. Tenemos incluso un video de las últimas amenazas que hizo Trump y cómo Europa ya está amenazando. Y el mismo Congreso estadounidense está saliendo a decir, los senadores, a ver, el que obedezca a Trump con sus ínfulas de invasión, llámese a México o llámese a Europa, está haciendo algo ilegal y se las va a ver con la justicia, ¿eh? Así que cuidado con general, soldado raso, lo que sea que le haga caso a esas locuras imperialistas. Fíjense, esta vez el epicentro del rechazo global, pues no fue Washington, no fue Londres o Bruselas, resultó ser la Ciudad de México. Hasta los propios congresistas estadounidenses están pensando que esto ya lo llevó demasiado lejos. A México no se le toca por una sencilla razón. Bueno, ni a México ni a Europa. Por una sencilla razón. Europa tiene armas nucleares y además es pues una de las potencias militares conjuntas más grandes que tiene el mundo. Esta alianza en donde Estados Unidos quedaría fuera de la OTAN, les embargarían todas sus bases estadounidenses. Incluso ya se sumó a esto Reino Unido. Ayer salió Reino Unido a decir, si Donald Trump se atreve a poner un dedo nada más en Europa, en Groenlandia, vamos a sancionar a los Estados Unidos y les vamos a pedir que le lleguen todas las tropas que están en Reino Unido. Y el resto de Europa dijo lo mismo. Y en México, pues aunque no tenemos armas nucleares, resulta que somos el principal y el más grande socio comercial de los Estados Unidos. Somos el país que más exporta bienes y servicios a Estados Unidos y necesita de nosotros. No es el mundo contra Trump, ahora es el mundo con México contra Trump. Desde activistas, periodistas internacionales, usuarios comunes, gobiernos aliados. Fíjense, pensábamos que la oposición diciendo que pues, la presidenta estaba mal, que no debía tomar esa postura. Sale el pueblo de México a decir, no está sola presidenta, pero curiosamente sale Europa, sale el resto de América Latina, pues a decir que no se va a tolerar esto. Con México no, una más no se la van a tolerar. Todos lo están diciendo muy claro. México marcó el paso y el mundo lo siguió, ¿eh? Porque cuando Trump amenaza, pero México responde, las cosas se pusieron diferentes. Y ahora mismo, pues el mundo se está moviendo del lado de México. En menos de 24 horas, esa furia se volvió contagiosa. Las protestas que iniciaron en Ciudad de México, vieron ustedes cómo ayer también, por cierto, estallaron en Nueva York, en Los Ángeles, en Berlín, en Buenos Aires, en Sydney. La imagen de Trump ardiendo en la capital mexicana que se convirtió hoy en símbolo de resistencia. Y lo más fuerte es que el mundo se puso del lado de nuestro país. No es una exageración, realmente así fue, desde gente hasta legisladores, repito. Déjenme mostrarles, por cierto, algunas de las declaraciones que acaba de hacer un senador demócrata, que por cierto se los puse también por aquí, que es Ted Lieu, que salió a advertir precisamente pues que cuidado si a alguien se le ocurre, algún llámese general o soldado estadounidense, seguir las órdenes de Trump de invadir pues Europa. Pero esta misma advertencia va igual para no nada más si quieren invadir Europa, sino también si quieren, por supuesto, invadir México. Así que vamos a revisar en un momento las declaraciones que hizo Ted Lieu, porque es una advertencia pues que ya les está pasando la factura. Pero llámenlo subordinación, pero de Trump, ¿eh? No es una subordinación de los demócratas, es una subordinación, por supuesto, de Trump a la facultad que tiene el Congreso de los Estados Unidos, y Estados Unidos pues no está dispuesto ya a tolerar una insurrección más de este tipo, que ya les está pasando, por supuesto, un cobro muy importante en lo que sucedió en Venezuela. Esto fue lo que declaró el senador. Militar, incluidos los generales, hasta los alistados.
si participan en el uso de fuerza militar contra Groenlandia sin autorización del Congreso, están siguiendo órdenes ilegales. Es un hecho. La última. Bueno, esto está pasando, amigos, porque las amenazas de Trump ya no son solamente un problema local. Ahora ya son una alerta global. Y ahora, regresando al tema de México, vemos la reacción y el mundo responde. Este, amigos, no es un capítulo más de política internacional. Es un verdadero parteaguas. Estamos viviendo el momento exacto en que un país del sur le está marcando el alto a una figura que se creía intocable. Trump se creía invencible y el planeta entero le está dando la espalda a Donald Trump y está poniéndose del lado de México, no de Estados Unidos. Y tiene todo el sentido porque las amenazas contra nuestro país no son nuevas, pero esta agresividad, yo se las fui contando durante la semana y les dije, ya es la cuarta, la quinta ocasión que Trump salía a amenazar con que supuestamente ya van a comenzar los bombardeos, los ataques terrestres contra México. Lo dijo apenas hace 2 días. Ha estado escalando su retórica y ahora, pues después de lo que hizo en Venezuela, como bien decía la entrevistada en la introducción de este podcast, pues no se puede subestimar lo que este imperio puede ser capaz de hacer. Nos amenazó con bombardearnos, con estas invasiones, con castigos económicos, con más muros, con más tarifas, con más detenciones. Y ahora se suma esto que es la militarización brutal de ciudades en Estados Unidos con la excusa de controlar la migración, usando a México otra vez como su piñata. Minneapolis, pues fue solo el inicio. Esta semana estuvimos platicando de eso. Lo que pasó ahí fue realmente dantesco. Vimos más de 3,000 agentes de ICE y la patrulla fronteriza desplegada como si fuera una fuerza de ocupación. Militares estadounidenses sitiando sus propias ciudades. Policías federales que llevaban armas químicas, armas largas, persiguiendo ya no migrantes, estadounidenses. Asesinando gente. Hablamos esta semana del caso de Renee Nicole Goode, que fue una de las víctimas, una mujer desarmada de 37 años que dejó a una hija huérfana de padre y madre ahora, asesinada por estos cuerpos paramilitares al servicio de la locura trumpista de su Gestapo. Y mientras eso pasaba en las calles de los Estados Unidos en Minneapolis, pues se levantaban las voces. Cientos de miles de estadounidenses están exigiendo en estos momentos que Trump se largue. Y créanme, la gota que derrama el vaso fueron 2 cosas. El asesinato de Nicole Goode y las amenazas contra México. Esas 2 cosas fueron algo que no se toleraron. Imagínense pues que estamos hablando de un país que tiene 54 millones de mexicanos. ¿Cómo se le ocurre amenazar a nuestro país? Estamos hablando de un presidente que ganó en su gran mayoría por el apoyo y el voto de esos muchos 54 millones de mexicanos más otros hispanos. Y ahora se sienten traicionados y esas voces no están solas, están haciendo eco. Estos 54 millones con el resto del país que hoy está diciendo con México no. Salieron estas protestas, repito, Nueva York, Los Ángeles, Austin, Seattle, todos se sumaron a México. Y a lo que está haciendo Trump, que comenzó también usando de excusa a México como una persecución migratoria y que ahora terminó asesinando ciudadanos estadounidenses. Y detrás de México, pues vino el resto del mundo, porque hay algo que está claro en este momento, amigos. Trump no solamente es un problema para los Estados Unidos, ya se convirtió en un problema para el mundo. Frecuentemente recibo uno que otro comentario en Instagram de algún latino que se cree más gringo que Trump, que me dice, ocúpate de tu país, Trump no es tu presidente. El problema es que Trump, repito, ya no es un problema local, es un problema global y el mundo lo sabe. Porque, ¿qué más señales necesitamos? Digo, ya tuvimos el intento de invasión a Groenlandia, que ese está en la mesa, no quita el dedo del renglón. Suena ridículo, pero es literal. Según reportes del Daily Mail, pues Trump ordenó al mando militar de los Estados Unidos prepararle ya un plan de invasión para tomar Europa a través de Groenlandia. La misma Groenlandia que ya está bajo acuerdos de defensa con la OTAN porque es parte de la Unión Europea.
la misma Groenlandia que ya tiene bases militares estadounidenses. Pero eso no le basta a Trump. Si dice que no se protege bien a Groenlandia, pues mi pregunta es entonces, ¿qué hacen sus bases estadounidenses ahí? ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo? ¿Jugando Tetris? Porque como buen depredador, él se cree dueño del hemisferio y del planeta. Trump quiere controlar todo lo que toca. La estrategia, según él, es intimidar, invadir y apropiarse. Y ahora la está queriendo usar en Europa y en México. Y con Canadá también. No importa si es legal, no importa si tiene sentido, lo que a él le importa es el poder. Y ojo que en este caso, repito, hasta Reino Unido ya levantó la ceja, dice que están evaluando enviar tropas a Groenlandia para frenar el delirio de imperialismo de Trump. No porque Reino Unido pues ame a Groenlandia, sino porque entienden que después de Groenlandia siguen ellos y que se iba a destruir a la OTAN. Entonces no tendría razón de ser la OTAN. Y mientras eso pasa, Trump sigue con su teatro. Ahora, pues ya vimos lo que hizo en Venezuela. Primero que si va a liberar, dice que al pueblo. Luego que los venezolanos, salió a decir que los venezolanos lo aman. Imagínense, después de que Trump hablaba pestes de los venezolanos, muy en específico durante su campaña. Tengo un video por ahí que, bueno, no tiene caso volver a pasar, en donde hablaba pestes de los venezolanos, diciendo que son la gente más fea que él haya conocido. Busquen el video en X, no lo voy a poner aquí porque me parece demasiado soez para nuestras comunidades hispanas. Y ahora dice que los venezolanos lo aman y que él ama a Venezuela. Después de que los estadounidenses salen corriendo del país porque las milicias van a secuestrar, dice. O sea que, ¿en qué Estados Unidos se metió allá? ¿No que Maduro ya estaba acabado? Pues no. Hoy el Departamento de Estado le pide a los ciudadanos estadounidenses que abandonen Venezuela de inmediato, porque les pueden torturar, detener ilegalmente. Entonces, la contradicción de su doble discurso en donde él no se pone de acuerdo. Sabe que el chavismo sigue. Por cierto, ayer hubo protestas en Venezuela para que liberen a Maduro, también en México. Las vieron. Nada más que ojo, no es porque le importa a Donald Trump Venezuela. Es porque la narrativa se le está otra vez cayendo. Porque la intervención pues resultó ser un desastre. El secuestro de un presidente de un país soberano pues resultó convertirlo en el paria de la diplomacia mundial. Ese era su plan maestro de pues, que vendió puro humo al final. Y ahí no para la cosa, porque Trump y su banda siguen repartiendo caos por todos lados. Ya quitaron los fondos para el cuidado infantil en los estados demócratas, están desmantelando subsidios médicos y encima ahora bloquean la entrada de congresistas a centros de detención de migrantes. ¿Saben por qué? Pues porque están ocultando algo, todos lo sabemos. Esos centros de detención que no son otra cosa más que campos de concentración de nuestras comunidades hispanas, mexicanos, salvadoreños, venezolanos, a los mismos a los que Trump dice proteger, los tortura en esos campos de concentración, él sí, para que vean. Y están siendo administrados por 2 empresas privadas, amigas de Trump, que hacen dinero torturando a hispanos. No hay baños, imagínense, no tienen camas, no les dan comida, más que una al día y podrida, literalmente con gusanos, y encima les niega el acceso a quienes tienen el derecho de fiscalizar esos centros de detención, o mejor dicho, de concentración. Así que, pues la pregunta es obvia, ¿qué es lo que no quieren que veamos? Y mientras, pues Trump sube fotos en redes sociales de los agentes de ICE disparando gases en la cara a manifestantes y lo celebra. Dice que hay que apoyar a ICE, dice que hay que respaldar la ley. ¿Cuál ley? ¿Matar a estadounidenses inocentes? ¿Esa es su ley? ¿Asfixiar protestas pacíficas? ¿Torturar migrantes? ¿Violar órdenes judiciales? ¿Rodear de militares ciudades enteras? ¿Amenazar con bombardear México? ¿Amenazar con invadir Europa y Canadá? Eso no es ley, eso es fascismo. Y lo peor es que lo está institucionalizando en los Estados Unidos con leyes que parece que se las sacó de una novela de terror. Ya no nada más es Trump, es toda una locura estructural de un poder mafioso, autoritario, depredador. Ya también se metió incluso a amenazar a Alemania. Resulta que Robert F. Kennedy Jr. le mandó una carta al ministro de Salud alemán criticando sus políticas sanitarias.
Estamos hablando de la persona que hizo su carrera promoviendo teorías que desprecian a la ciencia y ahora le va a decir a Alemania cómo manejar su salud pública. ¿Quién se cree que es? Alemania nunca le pidió un consejo, que se ocupe de su país que necesita demasiadas cosas. Hay gente que se muere antes de llegar a una consulta médica. El otro día estaba yo viendo un video de un estadounidense de veras, de terror, que está gritando por atención médica, ruega, está en el piso y dice, ayúdenme por favor, ayúdenme por favor. No lo aceptaron porque no tenía seguro médico. Se terminó muriendo. Lo único que hizo la policía, los guardias del hospital, fue sacarlo del hospital, se murió afuera. Todos los médicos se negaron a atenderlo porque no tenía cobertura médica. Y se murió. Si no tienes plata, te mueres. Y no hay plata que te alcance para curarte en Estados Unidos. Y ese es el mismo tipo que critica el sistema de salud de Alemania cuando su misma administración corta los fondos a la salud pública. Bueno, el tema de Irán, que por cierto vamos a hablar más tarde de él, porque la gente está literalmente dando ahí una lucha terrible. Estados Unidos e Israel están preparando otro bombardeo, la desestabilización en estos momentos en donde Trump tiene objetivos muy específicos, acabar con la izquierda del mundo y la oposición. Todo lo que tiene que ver con izquierda en América Latina. Ha amenazado, ya vimos lo que hizo en Venezuela, está amenazando Colombia, Cuba y México. ¿Qué sabe él? Honduras ya vimos lo que hizo. Con Brasil no se mete porque es parte de los BRICS, si no ya también lo estaría amenazando. Sí. Es valiente, pero no tanto, ¿verdad? Vean lo que está a punto de hacer en Irán, que vamos a hablar de eso más adelante. Y bueno, Trump salió a decir que cuidado si Irán mata a alguno de los protestantes cuando esta semana sus gestapos mataron a una ciudadana estadounidense que protestaba. Imagínense nada más qué falta de incongruencia. Un rato se va a amenazar a Irán, otro a Venezuela, otro a México, otro a Colombia, otro a Europa. No le alcanza el mundo para amenazar. Y hoy el mundo está harto ya de este tipo. Por eso se pone del lado de México, porque no queremos un mundo gobernado con locos así. Porque si no paramos esto hoy, amigos, mañana puede ser demasiado tarde. No sabemos si va a cumplir sus amenazas contra México o no, porque son demasiado frecuentes. 5 veces esta semana amenazó a México. México hoy se paró y dijo basta, que además ya vio que no nada más es la respuesta aislada de la presidenta Sheinbaum, es todo México el que dice basta. Y México encendió la chispa y el mundo la convirtió ya en un incendio de protestas anti-Trump, porque todos ya están hartos. Así que si quieren estar al día sobre lo que sucede, los invitamos, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal, porque aquí siempre estamos hablando de esto y de lo que los grandes medios de comunicación nos quieren ocultar. Muchas gracias, amigos, a todos los que están conectados con nosotros en esta transmisión. ¿Qué dicen nuestros amigos? Dice Mauricio Pérez, salud y educación son derechos protegidos en la mayoría de las constituciones. Pues el problema es que a Trump no le importa la constitución, ni siquiera la suya, ¿no? España disfruta de un sistema sanitario estatal como Venezuela. Los gringos están jodidos con la industria sanitaria. Nosotros en México también tenemos salud digna. Bueno, esta semana yo ya les decía los memazos contra salud digna, pero fuera de relajo, digo, salvo ese caso aislado, que no es nada chistoso, pero los memes, bueno, pues están reventando. Pero México tiene un excelente sistema de salud. Ustedes no se imaginan. De hecho, nosotros fuimos a México a sacar 1,000 consultas médicas. De las que llevábamos aquí en Canadá esperando 2 años, allá nos resolvieron todo en una semana. Digo, Canadá es un país hermoso, yo lo amo. En Canadá la seguridad pública es mucho mejor que en México. Tiene la infraestructura, las carreteras, pues parecen una carpeta perfecta. No hay problema en eso. Tiene sus puntos buenos. Pero también hay que decirlo y reconocer, México supera a Canadá también en otras cosas. No hay país perfecto. El sistema de salud es mucho mejor en México. No va a faltar quien venga y se queje del sistema de salud. Bueno, vente para acá. Vente para acá, estate unos años y luego me cuentas. ¿Por qué crees tú que en México es tan popular el turismo médico? Muchos ciudadanos estadounidenses y canadienses van a México a curarse.
Así que hay que valorar lo que tenemos. Digo, es bueno reconocer nuestras fallas. Me parece que eso ya, la oposición se encarga todos los días de eso, ¿no? Pero también es bueno reconocer lo que tenemos y lo que se está haciendo bien. Saludos desde Guanajuato, atentamente Germi. Salud, casa por casa, doctores visitan a nuestros adultos mayores. Exactamente. Toda nuestra solidaridad con nuestros hermanos mexicanos, dice mi amigo Saru Bilius. La diferencia de fútbol las dejamos para después. Todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Viva México lindo y querido y viva la bellísima Argentina y todos mis amigos argentinos. Les mando un gran abrazo. Dice nuestro amigo Rubén, Víctor, salud digna no es gubernamental. Bueno, sí, pero el IMSS Bienestar sí. Así que bueno, pues ahí lo tienes. Lo que quiero decir es que tenemos muchos programas en México que no existen aquí. IMSS Bienestar, el IMSS, el ISSSTE, las clínicas locales, que ahora pues ya ustedes saben que se convirtieron en IMSS Bienestar. Mérida, lleno de gringos en los consultorios, por ejemplo, por algo será, ¿no? Siempre decimos que cuando dialogamos con cualquier país del mundo y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos, queremos a nuestros hermanos mexicanos que vivan bien del otro lado de la frontera, pero como he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales. Y platicamos, negociamos, trabajamos. Pero hay algo que no está en negociación. Y esa es la independencia y la soberanía. Pues hace unas horas ese fue el mensaje de la presidenta Sheinbaum. Ahora, muchos van a decir, bueno, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Sobre todo la oposición que siempre viene por aquí. Sheinbaum está bien entregada a lo que quiere Donald Trump, hace lo que digan. Bueno, yo les diría que está haciendo totalmente lo contrario de lo que Estados Unidos dice, ¿eh? Vaya que Trump estalló después de estos datos recientes. Hace unos días, miren, voy a empezar por aquí, porque hay mucho de lo que hay que hablar. Hace apenas unos días, todos los grandes medios de comunicación, de desinformación, se fueron con el mismo encabezado. Yo no sé quién se los recicló, desde dónde se los dictaron, pero todos salieron con lo mismo. Que Sheinbaum no iba a aumentar el envío de petróleo a Cuba. Falso. Que era parte de un acuerdo viejo, que no significaba nada. Pero lo que ninguno de esos medios de comunicación te dijo, porque quieren ocultarlo obviamente, es que la verdadera nota no era Cuba. Déjenme mostrarles porque tengo fuentes, muchísimas fuentes, para probarles todo esto que les voy a decir. La verdadera nota no es no más petróleo para Cuba. La verdadera nota es no más petróleo para Estados Unidos. La jugada fuerte de Sheinbaum no fue mantener el flujo a la isla, sino reducir de forma drástica el crudo que se manda a los Estados Unidos. Yo no sé si los grandes medios de comunicación son tontos o se hacen los tontos. Datos tengo para votar, para votar. Ni siquiera alguien puede venir a decirme, no, es que está sacando fuentes de la 4T o que... No, inicio con fuentes estadounidenses. De hecho, desde el año 2024, ahora esto voy avanzando hasta la actualidad, México comenzó a cortar el crudo que le enviaba a los Estados Unidos. Ahí lo tienen. De cada nota, y si ustedes se fijan en el primer párrafo, a quien le echan la culpa es a López Obrador. Y por supuesto, no se equivocan. Gracias a eso es que hoy México puede tener independencia energética. Bueno, vamos avanzando. Segunda fuente. Pemex comienza a explorar rutas en Asia y Europa, mercados asiáticos y europeos para exportar su petróleo. Cuando se dice Asia, nótese que vamos a hablar de China, Siguiente nota. Pemex ya refina más petróleo en México y le baja las exportaciones. ¿A quién creen? Ahora les voy a leer parte de esta nota para que vean que no es una... No, Víctor, es lo que te conviene. No.
Pemex ya refina más petróleo en México y le baja las exportaciones. Dos Bocas ya procesa 191.585 barriles de petróleo, evitando las importaciones de gasolina. Pemex redujo sus exportaciones de crudo en junio a 458.103 barriles por día, un 39% menos que en el 2024, alcanzando su nivel más bajo en décadas. Y si ustedes ven la nota, pues esa reducción drástica de exportaciones, o sea, Pemex le está dejando de enviar cada vez gasolina a los Estados Unidos. Y ahora la reducción del flujo de gasolina de crudo a los Estados Unidos, olvídense. Ah, pero espérenme, porque ya ni me quito los lentes, porque detrás de cámaras no se ve, pero me pongo los lentes para leer esto. Todavía no termino. Ahí les va otra nota. México exporta 39% menos de crudo en junio del año pasado. Fíjense. ¿Por qué? Pues porque ahora México refina su propia gasolina. Ahora que Sheinbaum ya implementó el Plan México casi a todo lo que da, prácticamente la reducción es brutal, ¿eh? No más crudo mexicano para los Estados Unidos. Ahí tienen otra nota. Todas estas son estadounidenses, ¿eh? Todas estas son estadounidenses. Fuentes estadounidenses, para que ni digan que selecciono. Ah, esta es importantísimo. No, pues sí, pero ¿de qué sirve si Sheinbaum hizo lo que quiso? Apenas le manoteó la mesa a Trump y dejó de mandarle crudo a Cuba. Perdóname. Déjame mostrarte dos cosas. La primera de estas cosas la mencionamos hace rato. Hace unos días salieron el viernes 85,000 barriles de petróleo para Cuba. Y mentiras que se ha reducido la exportación de petróleo a Cuba. Al contrario, fuentes de Banxico que ya confirmaron el aumento del petróleo mexicano enviado a Cuba. Jueves 8 de enero del 2026, para que no digan que me estoy inventando esta nota o que no es cierto. No, ahí la tienen. Dice la fuente, datos oficiales de Banxico y Pemex, oficiales, muestran un aumento en las exportaciones de crudo mexicano a Cuba durante 2025 pese a declaraciones del 7 de enero. La balanza comercial del Banco de México confirma que los envíos de petróleo crudo a Cuba aumentaron de forma sostenida en el 2025 con cifras respaldadas por registros aduanales oficiales. Si ustedes leen la nota, pues ahí pueden ustedes confirmar que realmente lo que estamos viendo, por supuesto, es un incremento del nivel de exportaciones que se manda a la isla. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué me desvío un momento de la conversación? Porque, se los voy a decir a los jarochos, porque México hace lo que quiere, lo que se nos pega la rechingada gana con nuestro rechingado petróleo. Y ni Donald Trump ni nadie va a venir a decirnos qué hacer. Versión diplomática Sheinbaum. Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos. Pero hay algo que no se negocia y esa es la soberanía, esa es la independencia de la patria. Como decimos, además, no sirve de nada más violencia. Hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados. Fíjense, ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos por el trabajo que se ha estado haciendo. Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción. Es un trabajo integral de atención a las causas y también de disminuir la impunidad. Pero que quede claro siempre, y así va a actuar su presidente, eso no tengan la menor duda. Con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Y la independencia no se negocia. ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva Lázaro Cárdenas!
Y que viva mi presidenta, porque la verdad ahora sí se metió un golazo, ¿eh? Se van a enojar mucho por aquí algunos que no les gusta cuando digo esto. Yo creo que les encantaría que yo hablara basura de México y ahí sí me estarían aplaudiendo. Pero, pues ahí está. Ahí está. Y digo, lo que está defendiendo es el país de todos nosotros, también de los fifis, que parece que creen que hay bombas selectivas, ¿no? Esos güeyes creen que Trump acaba de amenazarnos antier de bombardear México, de incursiones terrestres, y la derecha sigue pensando que esas bombas son selectivas, que nomás les caen a los de la izquierda y las esquirlas no vuelan para los de la derecha. Bueno, pero ¿qué tienen en la cabeza? Es momento de estar juntos, pero también es momento de defender una cosa, nuestra soberanía, nuestra dignidad. El temor no nos puede doblar a humillarnos. Es nuestro petróleo y nosotros se lo damos a quien queremos, cuando queremos y como queremos. Si queremos regalarlo, venderlo, quedárnoslo, no mandárselo a los Estados Unidos. Y eso es justo lo que se está haciendo, por cierto. A lo mejor no ven ustedes comunicados escandalosos y por la extrema diplomacia de la presidenta, pues no lo dice, pero se defiende la soberanía. Hoy lo que hay sobre la mesa, y regreso a muchísimas de las fuentes que traigo donde ustedes pueden confirmar todo lo que les voy a decir para que vean que no es un chorizo que me invente. Menos petróleo para los Estados Unidos. Eso es lo que está haciendo hoy México. Menos petróleo para los Estados Unidos. Cuando en el título de nuestro en vivo, del que estamos ahorita hablando, le pusimos jugada maestra, Sheinbaum reduce el petróleo a Estados Unidos y Trump estalla, es porque evidentemente se ha reducido el petróleo. Y cuando decimos no más petróleo para Estados Unidos, es porque es lo que es. No estamos hablando de no más petróleo para Cuba, es no más petróleo para Estados Unidos. Hay datos, hay rutas de exportación, hay registros que muestran claramente que el suministro hacia las refinerías estadounidenses ya comenzó a bajar drásticamente. ¿Y saben qué? No va a aumentar. Eso quisieran ellos. Por eso Xóchitl Gálvez había prometido que apenas ganara iba a cerrar 2 refinerías mexicanas. Imagínense nada más esto. Mi abuelita, en paz descanse, que cómo la quiero, tenía una tiendita. Y en la tiendita, mi mami, que así yo le decía de cariño a mi abuelita, pues hacía chiles en vinagre. Y los ponía en la bolsita, ya saben, por cucharada lo vendía y él lo ponía en la bolsita. Y le iba muy bien, por cierto. Bueno, tenía de todo en la tienda. Vendía hielitos, todos los productos clásicos de una tienda y los chiles